Hoy, con respecto a algo que capaz uno está viviendo en este tiempo y capaz que muchas veces nos ha pasado a todos, ¿no? Yo no sé si usted alguna vez ha sufrido capaz un tipo de engaño, ha sufrido capaz alguien que lo haya embaucado, algo que le hayan ofrecido una cosa y que usted cuando quiere ver eso que le ofrece no es tal como se lo habían dicho, ¿verdad? Y en esta sociedad nosotros vemos esa situación, ¿sí? Y es importante que nosotros podamos tener en cuenta eso también. Muchas veces como cristianos también nosotros hemos ocupado ese lugar. Entonces es interesante porque hay muchas veces como estrategias que nos permiten darnos cuenta de las cosas que hacemos o nos planifican para poder hacer esa trampa, para poder embaucar también. En la parte de ventas, en lo que es la parte del marketing, también hay unas formas, ¿verdad?, en la cual usted puede, podamos decir, mostrar algo por una cosa de la cual no es. Yo me acuerdo que tenía un amigo que él vendía perfumes, una vez nos llevó una capacitación, a mí me gustaba un poco para participar con él y poder hablar, y la persona que vendía los perfumes, él decía, miren, la estrategia de venta es la siguiente. Si nosotros decimos que este perfume sale 7.000 pesos, por decirlo, capaz que no va a ser muy atractivo. Pero nosotros decimos que vamos a vender dos, ¿sí? Si usted compra los dos, cada uno le va a salir 5.000 pesos, por ejemplo. Dice, está bueno, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, si usted compra uno es 7.000, pero si compra los dos son 10.000. Entonces uno diría, qué bueno, porque si yo compro dos me sale más barato, 7 por 2, 14, 5 por 2, 10, ¿verdad? Pero me dice, el valor realmente del perfume sale 3.500. O sea que yo no estoy haciendo ninguna oferta. Yo con 5.000 tengo mi ganancia, pero que hago un sobrecosto para mostrar que si lo llevan los dos va a ser un precio más barato. Pero ese es el engaño. Esa es la trampa. Entonces muchas veces esa estrategia hace que capaz usted diga, ah, bueno, yo quiero comprar esto, y usted lo va a ver de 20.000 formas, y dice, ah, mire, está bueno, ¿verdad? Pero si yo compro uno me sale 7, si yo compro los dos me sale 10, mejor compro los dos. Pero el precio de costo es menor y lo que realmente tendría que costar el perfume con las ganancias sería 5, o sea que usted no está comprando ninguna oferta. Bueno, muchas veces eso pasa en nuestra vida, y yo creo que alguna vez yo la compartí con respecto a la palabra de Dios, un hombre que vivió su época o su vida siendo un embaucador, ¿verdad? Este era una persona que siempre, a lo largo del tiempo, él siempre era como que sacaba ventaja de esas situaciones. Y así fue, ¿sí? Desde pequeño, él pudo engañar, y hubo una situación de disputa siempre, por él querer ocupar un lugar capaz que no le correspondía. Si nosotros vamos a un concepto también de poder buscar un engaño o ser un embaucador, podemos decir que es una persona que quiere ocupar un lugar de otra persona, ocupar un lugar de algo también. Entonces, miren qué interesante, todas estas situaciones nos pasan. Lo mismo les puede pasar capaz cuando ustedes quieren ir a otro lado y capaz ven un tipo de hospedaje, ustedes capaz van a ver unas fotos, ¿verdad? Y dicen, mire, este parece muy lindo, parece que tiene tantas cosas, y cuando usted va al lugar, capaz que no era como le parecía. Las fotos capaz estaban retocadas, capaz mostraba una cosa, usted va a ver un servicio que le brinda y cuando lo ve no lo tiene, no es que tiene un costo adicional, pero como si ahí dice que está planteado, y hace un montón de cosas, hermano. Entonces nosotros a lo largo de la vida vemos esas situaciones. Pero vemos un hombre que Dios va a hablar a través de su vida, que se manejaba de esa manera, ¿verdad? Siempre estaba en esa forma de poder engañar, de poder embaucar. Y eso es muy interesante. Pero vemos, vamos a ver, cómo el Señor también, a pesar de que era una persona que era engañadora o embaucadora, Dios también permite ver esa situación porque Él tenía un propósito con él. Muchas veces nosotros creemos, sí, porque yo he hecho tales cosas, Dios no se va a fijar en mí o Dios no me va a considerar. Pero muchas veces el Señor considera lo más profundo en nuestro corazón. Porque a veces podemos estar errados. Creemos que esa forma está bien, creemos que así vamos a sacar ventaja de las personas, creemos que así vamos a ocupar un lugar importante. Pero muchas veces estamos equivocados, ¿verdad? Y Dios también ve esa situación. Y Dios siempre tiene un propósito en nuestra vida. Entonces, vamos a ver la vida de Jacob. ¿Ahí lo tenés?
Jacob el embaucador, ¿verdad? Y yo una vez compartí con respecto a esto también. Pero, miren, me llamaba la atención toda esa perspectiva, que hoy por hoy estamos presos a estas situaciones. ¿Sí? Y creemos a veces que poder engañar está bien, porque total, si yo puedo hacer algo y la gente no se da cuenta y no le hago nada malo, está bien. Pero muchas veces, cuando, y lo vamos a ver en la vida de Jacob, una persona que siempre se manejaba así, ya el engaño era parte de su vida. Ya para él era normal. Y vamos a ver que aparecieron varios engaños. Uno de los engaños más importantes fue cuando prácticamente le roba la primogenitura a su hermano Esaú. El segundo engaño que aparece es cuando roba la bendición, porque su padre, que era Isaac, lo quería bendecir y él suplanta, ¿verdad?, con una estrategia a lo que iba a ser como si fuera Esaú, y también roba esa bendición que tenía su padre para Esaú. Y también vamos a ver que le engaña a su suegro Labán. Hay una estrategia de hace con unas ovejas que vamos a compartir. Entonces fíjense, su vida fue una vida de engaño. Su vida fue una vida que estuvo embaucando, ¿verdad? Y él se sentía parte de eso. Y una de las características que vamos a ver, que cuando él siempre habla de Dios, él dice, el Dios de mi abuelo Abraham, porque Abraham fue su abuelo, fue el padre de Isaac. Él dice, el Dios de mi padre Isaac, ¿verdad? Pero él no lo veía como su Dios, sino era el Dios de mi padre, el Dios de mi abuelo, el Dios de las personas, y él no consideraba como que era su Dios. Y vamos a ver cómo de una forma interesante Dios transforma esas situaciones y cómo Dios toca su corazón y cómo luego él, de pasar a ver el Dios de mi padre, el Dios de mi abuelo, tiene un encuentro con el Señor. Qué interesante, hermanos, poder tener un encuentro con Dios. Y sabe, para tener un encuentro con Dios no significa tiempo. Yo puedo tener años en el Evangelio, conocer la palabra de Dios, pero no haber tenido un encuentro intencional de corazón con Dios. Y qué importante poner ese encuentro con Dios. Entonces vamos a ver algunos aspectos relevantes de la vida de Jacob. Vamos a ir a Génesis capítulo 25, el versículo 23. Y vamos a ver que ya desde su nacimiento estuvo un poco complicado, ¿verdad? La madre era Rebeca y por lo tanto iba a tener gemelos. Y en los gemelos había el primero, que era Esaú, que era bien parecido, ¿verdad? Era muy velludo. Y después venía, si vamos a ver el texto en la palabra de Dios, agarrado de uno de los tobillos, ¿verdad?, de su hermano, Jacob, como diciendo, para, yo también quiero salir, ¿verdad? Cuando sale directamente lo que es Esaú, está Jacob agarrando del tobillo y habrá dicho, te quiero retener, o vos no salís, o yo quiero salir contigo. Cosa curiosa, pero fíjese qué es lo que dice el Señor con respecto a esto. Dice, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, eran gemelos lo que estaba teniendo Rebeca, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Miren qué interesante. En un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. ¿Seguimos? Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Estamos hablando de Rebeca. Y salió el primero, ¿ves? Rubio, y era todo velludo como una pelliza. Y lo llamaron su nombre Esaú. ¿Y quién viene después? Después salió su hermano, ¿sí? Trabada su mano al calcañar de Esaú, que la traducción es al tobillo, ¿verdad? Y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ellos los dio a luz. Ya que tenía una característica, ¿verdad? Era como que Jacob tenía un mayor aprecio por Esaú. Esaú era una persona que era cazadora, una persona que trabajaba la tierra. Entonces eso le gustaba a Isaac, ¿verdad? Pero Rebeca le gustaba a Jacob. Jacob era una persona más tranquila, no cazaba, hacía algunas manualidades, algunas cosas muy puntuales, y había esa situación de disputa. Entonces fíjense qué interesante cómo había una disputa con su hermano, ya desde el vientre de su madre. 2 gemelos, sale Esaú, y el segundo, ¿verdad?, sale lo que es la parte de Jacob.
podríamos decir que como salió el primero, Esaú era el mayor, a pesar que estaban ahí, y el segundo que sale directamente lo que es Jacob. Pero fíjense, es interesante poder ver. Cuando nosotros vemos la traducción de Jacob, en la traducción significa suplantador, significa engañador, significa embaucador, significa, en traducción más capaz contemporánea, un fulero, era un fulero. Entonces fíjese cómo su nombre ya tenía esa característica. Y a pesar que su nombre era así, él se manejaba así, porque engañaba a las personas. Bien, vamos a seguir leyendo, Mati, el 25-27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro, lo que yo le dije en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Entonces, fíjense, había una característica. ¿Seguimos? Y amó Isaac a Esaú, como yo les dije, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Miren qué interesante, ¿verdad? Entonces acá nosotros podemos que había una diferencia entre los padres. Muchas veces uno dice, ¿verdad? ¿Uno tiene preferencia con los hijos? A ver lo que son padres. Daniel, Lorena, ¿ustedes tienen preferencia con los hijos? Uno dice que no, ¿verdad? Pero, no sé, en algunas cosas, nosotros tampoco decimos que hay diferencia, ¿verdad? Pero capaz que cuando nace el primer hijo, nosotros decimos el segundo, bueno, no vamos a hacer esas cosas que hicimos con el primero, porque uno va aprendiendo, no es que uno nace sabiendo todas las situaciones, ¿verdad? Entonces uno trata de no tener diferencias, ¿verdad?, en todas las cosas. Capaz que haya unas afinidades más de uno con otro, puede pasar, ¿sí? Pero más que eso. Pero acá había una diferencia bien marcada. Entonces vamos a ver en una segunda parte los engaños de Jacob. ¿Cómo fue este que fue un engañador, verdad? Y era un tipo muy astuto, ¿verdad? Porque era muy inteligente en esas situaciones. Vamos a Génesis capítulo 25, del 29 en adelante. Miren, qué interesante. Y dice, y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo cansado, claro, Esaú era una persona que cazaba, que estaba ahí, que constantemente estaba trabajando en la parte de la casa y toda esa situación, y llevaba un desgaste. Yo les pregunto aquí a lo que son los hombres, ¿alguna vez han cazado algo? ¿No? Una mojarrita, un pescadito. ¿Algo han cazado? ¿Sí? Sí, sí. Insecto. Bueno, me ve ahí la sabre dice. Le pregunto a los varones, dice. Ninguno ha dicho nada. Bueno. Ah, bueno. Rata, bueno, vamos a un plano mayor entonces. Bueno, entonces fíjense, y obviamente él estaba todo el día en la parte del campo y por lo tanto llevaba un desgaste, ¿no? Yo me acuerdo que nosotros cuando fuimos a los Huichi y ahí en Formosa, y me acuerdo que los hombres eran cazadores y recolectores, estaban todo el día, se iban a trabajar, aunque nosotros veíamos, yo veía uno en la pesca así, estaba todo el día así, no sé qué esfuerzo hacía, pero bueno, estaba ahí, pero había gente que cazaba en chancho del monte y después venían. Y obviamente una vez lo acompañamos y era desgastante el sol, todo eso, estar todo el día ahí, y luego venían con mucha hambre, ¿verdad? Bueno, acá pasó una situación. Y ahí estaba Jacob, que había preparado un guisito. Usted imagínense, ¿verdad? Un guisito de arroz, chorizo colorado, está fresquito, siente el olor. Vamos a seguir leyendo qué dice. Y dijo Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo. Un guiso rojo era un guiso muy suculento para los hebreos. Pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. ¿Seguimos? Y Jacob respondió, miren su hermano Jacob, era como que no tira algo si no recibe algo, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? Es de esas personas, yo te doy esto, pero vos ¿qué me das? Yo te hago este favor, pero ¿qué tengo a cambio, no? Entonces, y era su hermano prácticamente. Dice, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. La primogenitura es algo muy importante para las personas. Pero, por lo visto, a Esaú como que no le importaba. Él quería saciar su hambre, él tenía hambre, estaba sintiendo el guiso, el olor, ¿verdad? Uy, dice, ya está. Y miren qué es lo que pasó. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué? Pues me servirá la primogenitura. ¿Seguimos? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió Jacob su primogenitura. Miren qué interesante. Uno de los primeros engaños que hace directamente Jacob. La primogenitura era muy importante. ¿Por qué? Porque en la primogenitura iba a recibir la bendición de Dios. Y la bendición de Dios no iba a ser solamente para él, sino para su generación. Entonces fíjense lo importante.
Pero fíjese que Saúl estaba en otra cosa. No le importaba, en ese momento pensaba en Dios, que la su primogenitura, no, él quería comer un guiso, un asadito, no le importaba lo demás. Pero, ¿a vos también? Bueno, acá mira, la otra dice era mío. Pero Jacob sabía que si tenía la bendición de Dios, todo lo que él hacía iba a ser prosperado y su familia también, y toda su generación. Mire, no era una cosa de ahora, se estaba planificando en el futuro. Entonces, eso pasó ahí. Fíjese qué interesante cómo nosotros podemos ver uno de los primeros engaños que hace Jacob, ¿verdad? Entonces, él era una persona que él sabía cómo hacer las cosas y planeaba también toda esta situación. Pero vamos a ver, frente a esa situación de engaño que nosotros podemos ver, también había un contexto muy importante, ¿sí? Podemos ver cómo, a pesar de que él fue una persona que engañó, y esto vemos uno de los primeros engaños, Dios tenía un propósito en su vida. No fue casualidad tampoco que él planteaba así, porque Dios quería hacer algo con la vida de Jacob. Y muchas veces uno diría, ¿verdad? Yo tengo fallas, me equivoqué, no hice las cosas como creía, me planteé cosas, y uno dice, ¿y Dios me va a ayudar? ¿Dios va a tomarme en cuenta? Y sí, Dios no solamente ve las cosas que nosotros hacemos, Dios ve otras cosas que nosotros no consideramos y que son importantes para Él. No piensa que porque si usted es exitoso, usted le va bien, no tiene ningún problema, aprueba todo, ya está. Dios va... Capaz a usted no le va bien, capaz no le salen las cosas como usted pensaba, capaz pasa una situación de enfermedad, ¿sí? Capaz en la facu por ahí o un estudio no le va tan bien. Pero eso no es relevante, a pesar de que uno humanamente dice, es importante, porque Dios ve otras cosas que el hombre no ve. Y Dios había visto algunas cosas en Jacob. Capaz esa intención, si nosotros podemos ver, de querer poder tener algo especial, como es la bendición de Dios, porque no era cualquier cosa. Entonces ahí podemos ver que había algo que en Jacob podía ver, no sé, tratando de ver cómo lo veía el Señor. Entonces muchas veces es un misterio, cómo Dios también puede usar nuestras debilidades, nuestras fallas y nos puede tomar en cuenta. Entonces eso es importante. Nosotros muchas veces vemos o evaluamos a las personas con respecto a las funciones, ¿verdad? Y la sociedad también lo hace así, hermano. Si usted va bien en las cosas, usted tiene un éxito porque usted hizo una persona que hizo bien. Y capaz usted no le fue bien acá, emprendió un trabajo, no le salió, y dice, no, usted es un fracasado, no, chao. Y capaz que la sociedad lo ve así. Pero saben, no es tan así. Dios ve cosas que el hombre no ve. Y muchas veces ese fracaso, como yo le dije, puede ser el inicio del lugar del éxito. O el inicio de que algo especial aparezca. Entonces, esta situación pasó. Pero vamos a ver algunas escenas capaz, como podemos ver una película, ¿verdad? De la película de Jacob. Vamos a ir a Génesis 27, Matías, del versículo 1 en adelante, Génesis 27. Y acá pasa otra situación, miren, muy interesante. Dice, aconteció que cuando Isaac envejeció, ya era grande obviamente, y sus ojos se oscurecieron, quedaron sin vista. Llamó a Esaú, a su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y le dijo, he aquí, yo ya soy viejo, no sé el día de mi muerte, ¿verdad? Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme casa, ¿verdad? Dice, a mí me gusta ese guiso que voy a hacer, ese corderito, ¿verdad? Eso, hay hambre por esa parte. Dice, llame un guisado como a mí me gusta y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba huyendo. Rebeca era la esposa, la madre de Esaú y de Jacob. Estaba huyendo, capaz estaba con el vasito Rebeca. A ver, ¿qué hablan? Cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme casa y dame un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Entonces Rebeca dice, vamos, ponete las pilas. Ahora pues, hijo mío, obedece a mí, vos, en lo que te mando. Y miren lo que le dice Rebeca. Rebeca también era una astuta y una engañadora, ¿no? Ve ahora el ganado y tráeme de ahí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Encima era la esposa, o sea, sabía bien lo que le gustaba a Jacob, ¿verdad?
a Isaac. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Miren esa estrategia, ¿no? Parece como esas películas, ¿verdad? O capaz unas novelas también, ¿verdad? Que hay un engaño, viene. ¿No es así? Es similar. Fíjense, ¿qué es lo que más dice? Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo soy lampiño, no tengo vello. ¿Y qué dice Rebeca? No hay problema, dice. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traerá sobre mí maldición y no bendición. ¿Y qué le dice Rebeca? No hay problema, ¿verdad? Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Ya había planeado Rebeca. Entonces él fue, los tomó, los trajo a su madre y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor. Miren, ¿no? Fue, vio a ver qué tiene acá, ¿verdad? Capaz que Esaú dejaba las cosas tiradas por ahí. Yo sé que agarra ahí. Los preciosos que ella tenía en casa y vistió a Jacob, su hijo menor. Lo vistió. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Miren qué interesante, ¿no? Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces estaba, ¿verdad?, transformado, ¿sí? Veo cuando uno se pone un disfraz, ¿verdad? Y está transformado. Recién veía ahí un Batman por ahí, ¿verdad? Entonces uno está transformado, ¿verdad? Uno se pone así y capaz que uno piensa que es el personaje. Dice, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces, este fue a su padre y dijo, Padre mío, e Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Claro, él no veía, pero sí escuchaba. Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito, hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Y Jacob dice, entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, verdad? Hijo mío, y él respondió, porque Jehová tu Dios, mire, Jehová tu Dios, no dice mi Dios, el Dios Jehová tu Dios, hizo que la encontrase delante de mí. Interesante. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora, y claro, sabía que uno era lampiño y el otro tenía vello, ¿verdad? Y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo, Esaú o no. O sea que ya tenía una fama, ¿sí? Que podía ser un engaño. Bien. Bueno, fíjese, dice, e Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, mi hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. ¿Qué más sigue, Mati? Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Fíjense, ahí fue toda una situación como nosotros podemos ver, y ahí fue como él engañó, ¿verdad? Prácticamente a su padre. Y por lo tanto recibió esa bendición, como nosotros podemos ver, y que es interesante. Entonces, él lo toca, no es que no es que Isaac inmediatamente dice cae, ¿verdad? Escucha, dice medio raro, lo toca, dice, no, sí, es verdad, tenés vello, probó el guiso, bueno, dice, se aseguró, y él ya estaba armado, era una estrategia que había hecho Jacob, ¿verdad? Para poder engañar a su padre. ¿Seguimos? Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú y le bendijo. Miren qué interesante. ¿Qué más dice, Mati? Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. O sea, era un sinvergüenza, no le importaba nada. En su cara le está diciendo al padre, sí, yo soy. Fíjense. Dijo también, acércamele y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó, e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac, su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Miren qué interesante, ¿sí? Todas estas situaciones que nosotros podemos ver. Y para Jacob era muy importante recibir la bendición de su padre, porque sabía que era lo que él necesitaba para poder luego manejarse a lo largo del tiempo con la bendición de Dios. Porque sabía que todo lo que él haga iba a ser prosperado en todas las cosas. ¿Seguimos? Y Jacob se acercó y le besó y olió Isaac el olor de sus vestidos. Claro, ya le habían puesto la ropa de Esaú. Y le bendijo diciendo, mira, el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia del trigo y de mosto.
sirvante pueblo y naciones se inclinen ante ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Entonces fíjese en tremendo declaración que le hace, ¿verdad? Pero luego, ¿qué sucede? Luego directamente, ¿qué es lo que pasa? Viene Esaú, ¿verdad? No, ahí lo dejamos. Viene Esaú y dice, bueno, papá, aquí estoy. Y dice, ¿quién sos vos? Yo soy Esaú. Pero ¿cómo si recién vino? No, ¿cómo? Yo soy Esaú, mira. Bueno, no puedo ver. Y dice, lo tocó y vio el engaño. Y Esaú estaba como loco, ¿no? No lo quería ver a Jacob en cualquier momento, lo quería hacer. Imagínense todo lo que había hecho. Entonces Rebeca sabía esa situación, que su hermano lo iba a matar prácticamente. Entonces le dice, mira Jacob, vas a tener que irte acá. Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, dice, anda con tu tío Labán, desaparecete un tiempo de aquí para que las cosas se tranquilicen, porque si no acá tu hermano te va a matar, ¿verdad? Miren, qué interesante, hermano, este tipo de engaño. Y fue un engaño planificado, ¿no? O sea, usted ve, es toda una estrategia que pudo armar. Entonces, vamos a ver cómo a partir de esta situación Dios se manifiesta en la vida de Jacob. Y es muy interesante, ¿sí? Entonces, él se va a un lugar, primero acampado que se llamaba Lose, y después se va a otro lugar que era como un desierto, que no había cosa. Y dice que se acuesta en una roca, ¿verdad? Y en esa roca, donde él se acuesta, obviamente estaba su hermano, lo querían buscar, lo querían matar, y tiene un sueño. Y es muy interesante. Entonces Dios le muestra a Jacob algo distinto de lo que él se hubiera imaginado. Fíjense que él ya tenía la primogenitura de su hermano, ya había recibido la bendición de Dios a través también de Isaac. Entonces, eran algunas cosas que eran muy importantes. Y él le muestra algunas cosas. Vamos al capítulo 28, del versículo 10 en adelante. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Aram. Y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso en su cabecera, ¿verdad? No había almohada para tratar de descansar. Y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y ascendían por ella. Miren qué interesante. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, oriente, al norte y al sur, ¿verdad? Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Miren, tremenda declaración que le dice Dios. Ahora la pregunta sería, ¿cómo Dios puede bendecir a una persona que ha engañado, un sinvergüenza, un fraudulento? ¿Por qué? Interesante, ¿verdad? Que haya hecho eso el Señor. Pero nosotros sabemos que Jacob tenía dos cosas. Primero tenía la bendición de su padre. Sí, bien cierto, había sido por engaño. Y antes tenía la primogenitura, que se la vendió su hermano Esaú. Dos cosas muy importantes. Entonces, y ahí estaba Jacob, capaz, un poco inconsciente, ¿verdad? ¿Qué se habrá imaginado el sueño? ¿Qué habrá pasado? No sé qué habrá sido en ese momento, pero es una revelación que Dios le da, ¿sí? Entonces, Dios permitió que Jacob tuviera ese sueño y le muestra esa revelación a él, sabiendo que él lo iba a bendecir y sabiendo que él estaba con él. Y él le dice, Señor, yo soy el Dios de tu abuelo Abraham y yo soy el Dios de tu padre Isaac. Fíjense, ahí el Señor no le dice, yo soy tu Dios. Era como que no había todavía un tipo de relación con él. Entonces, miren qué es lo que dice. Vamos al versículo 20, Mati. Adelantándonos. E hizo Jacob voto diciendo, si fueres Dios conmigo, es lo que dice Jacob, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Una de las cosas que hace Jacob es un compromiso, ¿verdad? Ustedes los pueden leer el pasaje, es decir, bueno Señor,
si vos vas a hacer eso conmigo, yo te prometo que yo voy a cumplir también. Y yo voy a servirte y voy a estar contigo. Habían hecho un tipo de relación, ¿sí? Pero aquí pasa una situación. Jacob tenía que escaparse, ¿verdad? Y tenía que ir a la casa de su suegro. Su suegro era Labán. Entonces él tiene un encuentro con Labán. Y le dice, mira, aquí estoy, Labán, estoy aquí, ¿qué voy a hacer? Bueno, vamos a poder ver en qué puedes hacer, yo puedo trabajar, perfecto. Y Labán tenía dos hijas, ¿sí? Una hija mayor llamada Lea y una hija menor llamada Raquel. Y, digamos, Jacob se había enamorado de la hija menor llamada Raquel. Entonces, él estaba trabajando para su tío y él le dice, bueno, ¿cómo te puedo pagar? Bueno, me dice, yo quiero que me pagues con tu hija. ¿Cómo eso? No, dice, yo quiero porque quiero casarme con ella. Bueno, me dice, para eso vas a tener que trabajar 7 años conmigo. Si trabajas 7 años conmigo, yo te la voy a dar. Bueno, y ahí estaba Jacob, era así, haciendo todo, ¿verdad? Contando capaz 1 año, 2 años, 6 años, y bueno, 7.º año llega, ¿verdad? El momento, es como que se le entrega. Y claro, cuando él ve el otro día, ¿verdad? Se le, hola mi amor, la ve, dice, bueno, sos Raquel, ¿qué ha pasado aquí? Y era su hija mayor, Lea. Entonces vuelve Jacob y le dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, verdad? ¿Qué sucedió aquí? Y dice, no, lo que pasa es que yo no puedo darte, porque ella es mi hija menor. Primero tiene que estar con la mayor. Mira, Labán también un astuto, se la sabía toda. Entonces, yo quiero estar con Raquel, ¿cómo hago? Bueno, vas a tener que trabajar 7 años conmigo. 7 años más conmigo, bueno, sí. Bueno, como Jacob estaba enamorado de Raquel, lo hizo. 7 años más y Labán le da a su hija menor Raquel. Miren, todo ese contexto también, ¿verdad?, recibió Jacob, todo lo que él había pensado. Entonces, no solamente queda en esa situación, sino que ahora hay una pugna entre las mujeres, ¿verdad? Porque la que era más importante era la que le daba más hijos. Entonces hay una situación ahí, entre Lea y Raquel. Yo le voy a dar más hijos, no, yo le voy a dar más hijos, no, yo le voy a dar más hijos. Y quedaba embarazada, y la otra quedaba embarazada, y quedaba embarazada, ¿verdad? Entonces no quedó solamente ahí, sino como ya no podía, dicen, yo tengo sirvientas, vos también. Entonces cada una de sus sirvientas quería tener hijos para que tenga más hijos. Conclusión, que en toda esa situación Jacob tuvo 12 hijos, que luego van a ser los patriarcas, ¿verdad?, de cada una de las tribus. Miren qué cosa curiosa, qué pasó en esa situación. Entonces así estaba. Y bueno, obviamente Jacob seguía trabajando para su suegro, pero bueno, ahora ya él quería poder crecer y dice, bueno, vamos a arreglar esa situación. Vos ya me pagaste, ahora yo necesito que arreglemos. Bueno, le dice, ¿cómo quieres que te pague? Y hacen un acuerdo con Labán, en la cual dicen, bueno, acá vamos a ver unas ovejas, ¿sí?, unos cabritos. Y bueno, y Jacob también muy astuto le dice, bueno, todos los que tengan las manchitas, unas manchas claras, todo eso, y los que se reproduzcan que están con una manchita, van a ser para mí. Y todos los que son pintitas, el otro van a ser para vos, Labán. Y Labán dice, bueno, ¿por qué? Porque eran la mayoría, eran los otros. Entonces ahí también Jacob hace una estrategia. Agarra así, como que prácticamente la parte de la corteza quita, pone un palo, que hay una estrategia que hace, y como que queda con unos con una franjita. Pero los que hace eso eran los que eran más fuertes. Entonces él agarra a todos los más fuertes, los que eran más fuertes, y que obviamente se iban a reproducir más. Y deja los más débiles para su suegro. Entonces, bueno, ahí está la bendición de Dios, porque se reproducen, y justo estos daban más hijos. Y justo aparecieron con una rayita. Entonces cuando está con Labán y le dicen, bueno, vamos a ver acá, y veía, qué sé yo, había 20 con rayitas y 10 con pintitas. Dice, bueno, el acuerdo es así, bueno, está bien. Vamos a ver de nuevo, 30 con rayitas y 10 con pintitas. Y Labán dice, no, para, acá pasa algo, no, cambiemos, a mí dame las rayitas y vos las pintitas. Bueno, y en la otra había 20 con pintita y 10 con rayita. Dice, ¿qué pasa aquí? La conclusión es que Labán quedó con menos ganado, menos cosas, y Jacob quedó poderoso. Entonces, de toda esta situación, después Labán descubre, no, acá ha habido un engaño. Y Jacob se tiene que ir. Entonces dice, yo acá me voy directamente y voy a volver a la casa de mi padre. Voy a volver, ya tengo muchos hijos, tengo una situación bien y voy a volver. Pero se acordó que cuando tiene que volver a casa de su padre, ¿qué problema está? Esaú. El hermano estaba así, ¿no? Espera que venga acá nomás. Acá nomás, ya lo voy a esperar yo.
Y dice, ¿qué hago? Por un lado mi suegro me está persiguiendo y por otro lado voy ahí y Esaú me va a matar. Entonces dice, ¿qué hago, verdad? Entonces él planea con la gente que él tenía y dice, bueno, vamos a separarlo. Y él lo separa. Y le dice que un grupo fragmentado de hombres, porque obviamente ya tenía ganado, tenía personal a cargo y todo eso, dice, bueno, vamos a ir, que este grupo vaya a mi hermano Esaú y le lleve unos regalos, unas ovejas, unos presentes. Esaú se entera que estaba su hermano por ahí cerca y dice, ah, este sinvergüenza lo agarro yo. Y trae a 400 hombres. Dice, ahora sí ya va a haber. Todo lo han estado contando. Que venga nomás para aquí Jacob. Y entonces Jacob hace eso. Divide y dice, bueno, llevo unos regalitos, lo divide en otros grupos, capaz que mi hermano se apacigua, qué sé yo. Por ahí le llevará, qué sé yo, un iPhone 15, no sé, un iPhone, no sé, qué sé yo, un auto de aquella época, cosas que necesita para él, y así quedó. Pero no quedó la cosa así. Le dice a las mujeres y a todas sus hijas que tenían, ustedes crucen el río y váyanse también, por cualquier cosa. Y él se quedó solo en ese lugar. Y ahí aparece una situación muy interesante, ¿sí? Jacob, con todos sus engaños, con todas las situaciones, como que ahí se da cuenta, dice, pará, loco, dice, no puede ser, desde que niño engañé a mi hermano, engañé a mi otro hermano, luego me caso, y luego me pasa esta situación, engaño a mi suegro, y él como que en un momento dice, pará, en esa situación, él dice, capaz estoy mal yo, capaz que tengo que hacer bien las cosas, ¿verdad? Y ahí tiene un encuentro con Dios, y ahí sucede algo, ahí Dios también toca su corazón. Porque él se da cuenta de las cosas que estaba viviendo. No va a poder escapar toda su vida, no va a poder engañar siempre. Y algo sucede en ese tiempo. Y vamos a ir a Génesis capítulo 32, el versículo 9. Y ahí tiene un encuentro con Dios. Miren qué interesante, hermanos, tener un encuentro con Dios. Yo no sé, a veces hay situaciones en nuestra vida que capaz nosotros no nos van tan bien. Y capaz no se han dado las cosas como nosotros estamos esperando. A pesar que teníamos todas las condiciones, creíamos, y no se han dado, y estamos mal. Y en esas situaciones, capaz, Dios quiere hablarnos. Dios quiere hacer algo con nosotros. O capaz usted ha emprendido algo y ha fracasado, no le ha ido bien. Ha desaprobado, no le ha ido bien un negocio, una situación personal, una situación familiar, un proyecto, algo que usted quería hacer. Y capaz la cosa no se le dio, ¿verdad? Y usted se pone mal. Yo me acuerdo, cuando yo terminé pediatría, yo quise hacer gastroenterología infantil, me gustaba. Hice en el servicio del Hospital de Niños, estuve un año, y cuando iba a hacer ya la parte de endoscopía, hay un cambio ahí en la directora, me dice, porque siempre uno de los problemas en los hospitales son los médicos de guardia, por ahí... Ahí, ¿cómo se llama? Wendy que hace guardia sabe más o menos eso, siempre buscando es lo que falta eso. Y bueno, ya hace una modificación, entonces ella dice, bueno, voy a poner médicos de guardia fijo. Y me llama a mí. Yo había terminado residencia, pero yo siempre hacía unos reemplazos de guardia y todo. Me dice, Sandro, yo quiero que vos estés acá en la guardia. No, le digo, doctora, yo quiero hacer mi especialización, yo no quiero vivir de guardia. No, me dice, no te preocupes, te quedas un tiempo y te vas. Bueno, y no, realmente yo no quería. Entonces le dije, no lo voy a hacer. Aparte había gente que estaba muchos años y no era lo que correspondía tampoco. Y me acuerdo cuando pasa esa situación, mi jefe, que estaba por jubilarse del servicio de gastro, me dice, mira Sandro, ya no vas a poder seguir en servicio. Yo estaba ya hace un año y un mes más. ¿Por qué? No, porque usted sabe, tendría que hacer una nota hablando con el director. Pero doctor, estoy hace un año y un mes. O sea, es algo injusto, ¿verdad? Es algo que no corresponde. Luego se va, la directora pone una situación que era el subdirector y me dice, sí, no hay ningún problema. Bueno, le digo, bueno, si te han dicho así, y cuando voy a hacer la nota, me habla el subdirector y me dice, mira, no podés. Y si vos querés seguir hacerlo, pero a vos no se te va a entregar ningún papel, ninguna constancia. Y así fue, ¿no? No me dieron ninguna constancia. Así que, bueno, uno quedó mal, ¿verdad? Porque era algo que uno quería hacerlo. Es más, me llamaron, me dijeron, mira, aquí el ministro tiene tu resolución para firmar tu nombramiento para la guardia. Miren que si vos te vas, nadie te va a contratar, es una...
No, le digo, con esas personas no podés trabajar directamente. ¿Fue verdad? Y sí fue mentira, porque al otro mes, ahí nomás conseguí un policlínico, ahí está, mira. Pero a lo que voy es que capaz uno diría, hay cosas que está esperando, y capaz uno se sentía mal, ¿verdad? Y allá no había, y era la única opción, y no había ninguna otra opción. Entonces muchas veces piensa que esas son las opciones que uno tiene, y se pone mal. Porque hay cosas que vos has estado haciendo, sobre todo cuando has llevado un tiempo. Y uno yo me replanteé muchas cosas. Entonces, en todas esas situaciones, muchas veces uno dice, hay cosas que yo creo que son buenas, pero ahí Dios también nos va hablando a nosotros. Y Jacob pasó una situación. Miren qué es lo que dijo Jacob. Y dijo Jacob, Dios de mi padre, y él le dice, Dios de mi padre. Miren o sea, él no lo consideraba a Dios como parte, como su Dios. Era el Dios de su padre y Dios de mi padre Isaac. Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. ¿Qué más dice María? Menor soy yo que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. ¿No vengo acaso y me hiera la madre con los hijos? Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar que no se puede contar con la multitud. Claro, porque la herencia que le había puesto a Abraham le dice, bueno, va a ser igual. Porque yo tuve una promesa con tu abuelo, tuve una promesa con Isaac, con tu padre y ahora contigo también. Y dice, y durmió aquella noche y tomó de lo que vino a la mano un presente para su hermano Esaú. 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellos paridas con sus crías, 40 vacas, 10 novillos, 20 años y 10 borregos. Hasta ahí nomás. Entonces trata de poder arreglar las situaciones con su hermano. Entonces fíjense, era lo que yo le había dicho. Lo divide en 2 grupos y trata de dárselo a su hermano. No lo vamos a leer el contexto. Y pasa luego que manda a las mujeres a que crucen el río y él se queda solo. Y en ese momento que queda solo tiene un encuentro con Dios muy especial, que capaz yo una vez también compartí sobre esto, es más le había puesto una diapo de una pintura muy conocida, que está en el versículo 24, Génesis del 32 al 24. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Se quedó en ese lugar y había un varón que se levantó y luchó con él. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob, ¿verdad? ¿No? Fue un varón que peleó con él, con Jacob. Jacob no quiso darse por vencido y como veía este varón, que es lo que dice así la Biblia, que no podía, es como que agarró el muslo y le hizo como, lo bloqueó, ¿verdad? Le habrá hecho un esguince, una subluxación, no sé, se descoyuntó, bien ser como una subluxación, una luxación de Jacob mientras con él luchaba. ¿Qué más dice? Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. En ese momento este hombre sabía que no era un varón cualquiera, ¿verdad? Era la presencia de Dios que estaba con él. Y que él, para poder salir de esa situación, él necesitaba la bendición de Dios. Fíjese, él siempre anhelaba la bendición de Dios, porque sabía que si no estaba Dios con su vida, él no podía hacer nada. En el fondo tenía un propósito. ¿Sí? Él quería conocer ese Dios, ¿verdad? Pero no era parte de él, porque era parte de su abuelo, parte de su padre, él no había tenido un encuentro. ¿Seguimos? Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. ¿Se acuerda? El engañador, el sinvergüenza, el fulero, el embaucador, todas esas cosas. Y fíjense, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Qué más dice Mateo? Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librado mi alma. Miren, qué interesante, ¿verdad?
Qué interesante cómo nosotros podemos ver cómo cambió ahí la vida de Jacob. Un hombre que fue un engañador, un sinvergüenza, y tiene un encuentro con Dios y tuvo una lucha, ¿verdad? Que en esa lucha, esa situación que él pasó, él continuó, porque él anhelaba la bendición de Dios, quería tener la bendición de Dios. Por lo tanto, su vida también tenía que cambiar. Porque él había hecho una promesa con Dios antes, ¿se acuerda? Él había dicho, si vos me prometes que yo voy y vuelvo a la casa de mi padre y pasa esta situación y no me pasa, yo te voy a bendecir. Hermano, muchas veces a lo largo de nuestra vida, nosotros creemos que por las cosas que hemos vivido, por las cosas que hemos pasado, y capaz que nos hemos equivocado, no vamos a poder llegar a poder encontrar el favor de Dios en nuestras vidas. Y saben, no es así. Él fue un hombre que fue un engañador, fue un hombre que fue una persona que prácticamente estafó a mucha gente. Pero a pesar de eso, Dios había puesto un propósito en su vida. Y él, en un momento en su vida caótico, se dio cuenta. Y él quiso eso, no lo quiso perder. Afectó su cuerpo, sí, porque estaba, pero lo mismo siguió peleando, ¿verdad? Porque él quería tener la bendición de Dios. Y su nombre ya no fue más el sinvergüenza, el engañador, ahora fue Israel, ¿verdad? Que es el pueblo de Dios. Un nombre poderoso. Y fíjense, no solamente queda ahí, sino hay un aspecto de su vida que cambia. Él hablaba el Dios de mi padre, el Dios de mi abuelo, y ahora cambia en Génesis capítulo 33, versículo 20. Génesis 33, Mati, podemos ver, Génesis 33, versículo 20. Y erigió ahí un altar y lo llamó el Elone Israel, ¿verdad? El Rey Todopoderoso, el lugar donde estuvo. Y su nombre de él se llamó Israel. Entonces, ese Dios que era de Abraham, ese Dios que era de su abuelo, ese era Dios que era de su padre, ahora era el Dios Todopoderoso. Y él puso un altar en ese lugar, porque sabía que Dios estaba en representación. Y ahora ya era su Dios. Ya no el Dios de Abraham, ya no el Dios del abuelo, sino era el Dios Todopoderoso. Importante, hermanos, poder tener esa relación con Dios, ¿sí? Muchas veces no nos hemos dado cuenta y capaz decimos, sí, bueno, el Dios de mis padres, el Dios que me enseñaron, el Dios que tuve por tradición. Pero qué importante decir, Señor, necesito encontrarte y saber que vos sos mi Dios. Y sentirte como mi Dios, ¿verdad? Tú eres mi Padre, tener esa relación con Él. Y fíjense qué interesante, ¿sí? Entonces, algo sucedió. Su vida fue transformada, su vida fue bendecida. Y ya no fue el mismo. A partir de ahí su vida cambió. Hermano, Dios quiere bendecir nuestra vida. Yo no sé cómo está nuestra vida hoy. Yo no sé todas las situaciones que capaz hemos pasado a lo largo o que estemos por pasar. Y muchas veces capaz hemos tenido que hacer estrategias para poder alcanzar algunas cosas. Algunas cosas buenas, algunas cosas no. O capaz que nos parecían los caminos correctos, ¿verdad? Capaz no diciendo toda la verdad. Porque una vez hablaba con una persona y me decía, con respecto a la mentira, ¿verdad? Dice, yo no mentí. Y yo le dije, ¿pero dijiste toda la verdad? Ah, no, lo dije media. Es mentira. Porque si vos no dices completamente todo, estás ocultando algo. Pero no me preguntaron, pero te dijeron. Y es la obligación de ser transparente en las cosas. Yo no te digo que vos vas a estar contando todas tus situaciones personales a todo el mundo, no. Pero tienes que ser transparente en las cosas. Y acá la vida de Jacob cambió. Tuvo que luchar, tuvo que pelear, tuvo que darse cuenta de todas las cosas que él había hecho. A él también lo estafaron, pero quería la bendición de Dios. Quería poder descubrir ese Dios, ¿verdad? Y qué importante nosotros poder decir, Señor, yo necesito descubrirte, ¿cómo sos mi Dios, verdad? Una vez una persona, y a veces nos sucede también como cristiano, y me decía una persona, pastor, dice, yo voy a la iglesia pero no siento nada, leo la Biblia no siento nada,
Está toda la vida. Está bien, yo sé que Dios ha hecho algunas cosas en mi vida, pero me da lo mismo venir o no. Y yo le dije, ¿y a vos te parece que está bien eso? Bueno, sí, me dice. Tiene que haber pasión cuando hablas de Dios. ¿Sabes por qué? Porque eso tiene que ver con respecto al amor. El amor que vos tenés hacia Dios. Y tu relación con Él. No tiene que vas a estar gritando así, ¡ay! Yo amo a Dios, te pones la remera de Jesús, la vincha de Jesús, el celular de Jesús, sale en la tele de Jesús, allá soy. Puedes tener todo eso y capaz tu relación con Dios no es tan buena. Tiene que ver el amor que hay en tu vida y saber que Dios está ahí. Y saber que es tu Dios. No el Dios que oran por mí o el Dios que, bueno, conoces. Es tu Dios, que Él está contigo y Él te ama. Y eso es importante para Él. Y saber que tu vida puede cambiar. Si has sido un engañador, un estafador, capaz una persona que las cosas no te salieron bien. Como Dios revierte la situación y Dios tiene algo especial para vos. Y muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Lo que Dios tiene para nosotros. Y Dios es fiel. Yo nunca me hubiera visto acá, en Córdoba, con ustedes. No estaba ni planeado en mi vida. Pero Dios transformó y tenía algo especial. Ahora, hay que perseverar, ¿no? Hay que continuar, porque no es fácil. Pero saben, si nosotros podemos entender que es nuestro Dios, el Señor, como le dijo Jacob, yo te voy a bendecir. No solamente a vos, a tus generaciones, a las personas que están al lado tuyo. Vos vas a estar siempre cubierto. Y qué importante saber, hermanos, que tenemos Dios, que Él nos guarda, que Él nos cuida, que Él nos protege, que Él está siempre con nosotros, que Él no nos abandona, a pesar que a veces nos sentimos solos o tristes cuando las cosas no se dan, o cuando hay una situación difícil. Somos humanos, es difícil, hermano, claro que sí. Pero qué importante es saber que hay un Dios que nos ama y que está ahí siempre, y que Él es nuestro Dios, y que Él no te va a dejar. Pase lo que pase, viva lo que viva, error que hayas cometido, bueno, Él siempre te va a dar una nueva oportunidad. Qué importante decir, Señor, vos sos mi Dios, ¿verdad? Y muchas veces vamos a tener que pelear, así como tuvo que pelear Jacob, ¿verdad? Arrepentirnos y decir, Señor, aquí estoy, necesito de ti. Vamos a ponernos de pie, hermano. Gloria a Dios. Yo no sé cómo está nuestra vida. Usted capaz tiene un nombre. Hablamos de este nombre que significaba engañador, ¿verdad? Usted tiene un nombre particular. Pero más aún de su nombre, usted sabe cómo está su vida. Cómo usted se maneja en las cosas que usted hace. ¿Cómo somos, verdad? Somos personas de buena voluntad, somos personas trabajadoras, tratamos de ser personas honestas, correctas. No, todavía hay cosas en nosotros que necesitan ser cambiadas, ¿verdad? Y la pregunta que haríamos es, ¿cómo es nuestra relación? ¿Dios es nuestro Dios o es Dios? Y saben, Dios hoy en esta mañana quiere ser nuestro Dios. Quiere ser tu Dios, mi Dios. Y a veces, muchas veces nosotros no permitimos que sea Dios nuestro Dios. Porque a veces hay cosas en nuestra vida que no permite que el Señor pueda entrar. Dice el Señor que si uno confiesa con sus labios que Jesucristo es el Señor y me puede abrir la puerta de su corazón, yo entraré y cenaré con ellos. ¿Verdad? Hermanos, el Señor hoy quiere entrar en nuestro corazón. Quiere cenar con nosotros. Le daremos esa posibilidad al Señor, que Él entre y pueda ser nuestro Dios.